Tal, soy Carlos Azurdia y tengo especial agrado en continuar con la información de TN23 Noticias de este día jueves 18 de febrero del año 2016. Tal y como se había previsto esta mañana, el presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en base a una agenda de trabajo que durará 3 días, el mandatario tico se trasladó al Palacio Nacional de la Cultura, donde participó en una serie de actividades protocolarias al lado del presidente Jimmy Morales. Ambos mandatarios junto a sus esposas participaron en un acto protocolario. El presidente costarricense realizó el cambio de la Rosa de la Paz y conoció a los integrantes del gabinete de gobierno. Finalizó brindando un mensaje al mandatario Morales. Le ha tocado además a usted, señor presidente, la tarea que el pueblo de Guatemala ha depositado sabiamente en sus manos, de reconstruir, de recomponer la confianza en la política, y espero que tenga el discernimiento y la sabiduría de hacerlo y colmar así la aspiración de Guatemala. Venimos además entusiasmados, mi delegación y yo, a buscar nuevas oportunidades de cooperación y nuevas oportunidades para intercambios comerciales, económicos y culturales. Los presidentes sostuvieron una reunión bilateral y posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa. Y bajo el eje de la creación de nuevas oportunidades de empleo laborales en el país, la ministra de Trabajo dio a conocer que desarrolla una mesa técnica integrada por empresarios, alcaldes y diversos sectores de la sociedad civil. ¿Para qué? Para formular una propuesta de generación de empleo. Luego de que fueran derogados los acuerdos que daban vida a los salarios diferenciados, la funcionaria indicó que escucharían a todos los sectores involucrados y no se descarta la reformulación de otro planteamiento de salarios menores al sueldo mínimo. Todo depende de lo que acuerden en la mesa técnica. Estamos en la fase de diálogo, tenemos que escuchar a todos los sectores, unos están a favor y unos están en contra, como ustedes bien mismos lo saben. Escuchando, dialogando con todos ellos, vamos a tener una viabilidad que posiblemente en unos 15 días podríamos tener esta información para todos ustedes. Continuamos aquí en TN23 y continuamos con el rostro de la noticia en este análisis hoy sobre la pena de muerte en Guatemala. En este momento no se aplica, pero una propuesta que está ya en el Congreso de la República pide que sí se aplique. Pero ¿qué pasa con el marco legal? Lo seguimos conociendo entonces con el licenciado Gustavo García Fong, quien es investigador del Departamento de Análisis Jurídico de ACIES. Entonces hablemos ahora sobre esta conocida propuesta presentada por dos damas y ya acogida por uno de los diputados del Congreso de la República. ¿Tiene base legal esta propuesta? ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente que sí, como le comentaba. En este momento el Congreso de la República tendrá que poner mucha atención e interesarse por promover el decreto correspondiente que contenga la regulación del indulto, porque pues es un compromiso pendiente a nivel internacional del Estado de Guatemala, a efecto de que la potestad de conmutar la pena pues la retome de nueva cuenta el presidente de la República. Ese es el debate a nivel legal y desde el punto de vista del Estado de Guatemala. Pues dado que el organismo legislativo ha dado muestras de su preocupación por resolver los temas de interés y actualidad que atañen a la nación, pues esperamos que este también forme parte de su agenda en el breve plazo. Para resolver esta situación, ¿habría que modificar algunas otras leyes, reglamentos o algo del marco legal, licenciado? La comisión correspondiente del Congreso tendría la obligación de analizar el punto y formular el proyecto, y pues como ha sido ya costumbre en otros cuerpos normativos, pues abrir a discusión con los sectores de la sociedad para que se pronuncien sobre el particular y luego que se obtenga un razonable consenso, pues echarlo a andar como ocurre con otros proyectos. Por la situación propia de nuestro país, y si le pidieran entonces un análisis, un consejo a ACIES, ¿cuál sería la resolución de ustedes? ¿Qué aconsejarían? Bueno, ACIES está en la mejor disposición, como lo ha hecho en el pasado, de acompañar estos procesos, dado que contamos con una participación activa en varias mesas de trabajo en el plano legislativo y
pues no sería esta la excepción de apoyar a Guatemala para poder superar esta situación tan difícil que nos pone un poco, no precisamente a la vanguardia, sino un poco en la cola de los estados de la región que han superado esta situación, ¿verdad? Es decir, en este momento no tendrían todavía una opinión definitiva. Bueno, la opinión de la institución es precisamente esa, que es urgente que el Congreso se pronuncie y tome cartas en el asunto y ponga en marcha la comisión para que elabore el proyecto de la ley. Usted también es especialista en el tema de derechos humanos. ¿Qué nos puede comentar los pros y los contras de lo que decidiera el Congreso de la República en este tema? Bueno, yo creo que lo más conveniente para el Estado de Guatemala es precisamente contar con ese decreto legislativo que regule el problema y con ello pues que la justicia continúe la marcha en todos los procesos que deba conocer y emita los fallos que tenga que emitir. O sea, no es tanto una polémica en ese sentido, sino la polémica se da que no es de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Aquellas personas, grupos, instituciones que se mostrarán a favor de este castigo o en contra de este castigo. Pero en este momento pues no es tanto ese el tema, sino el tema de que el Congreso haga el trabajo que se requiere para llenar ese vacío legal. Las organizaciones internacionales a veces presionan y muchas veces en favor de la abolición de la pena de muerte. ¿Tienen suficiente fuerza estas instituciones en el mundo? Pues mire, yo en lo que me enfocaría es en que todos los estados tienen una responsabilidad internacional. No tanto en la presión de las organizaciones internacionales, sino en la responsabilidad internacional de los estados, que la veo en dos sentidos. Primero, en la obligación de respetar los convenios y tratados en materia de derechos humanos que han suscrito y ratificado, como es el caso de Guatemala, y en lo que ya le comentaba antes, que es la tendencia internacional hacia la abolición de la pena de muerte y hacia el respeto a la vida, ¿verdad? Donde sí se puede matizar un poco es que algunas sociedades, por la particular historia que han tenido, pueden tener más en mente pues o una cultura de vida o una cultura de violencia y una cultura de muerte o de venganza. Eso pues depende de cada sociedad, pero yo lo enfocaría desde el lado de la responsabilidad internacional del Estado, de honrar los compromisos que ha suscrito y ratificado. En este caso, en la obligación de contar con un decreto legislativo que regule el problema y nos saque del limbo en que nos encontramos. Quienes están a favor de estas teorías abolicionistas de la pena de muerte nos indican que estudios han demostrado que ello no detiene o no disminuye la cantidad de delitos cometidos. ¿Qué nos puede comentar respecto a estos estudios que ellos mencionan? Pues lo que usted dice considero que es correcto. No está demostrado del todo que las sociedades o estados que cuentan todavía con este castigo ejemplar en su seno hayan conseguido la disminución de la delincuencia. Lo podemos ver en los últimos acontecimientos sucedidos en Estados Unidos, donde algunas personas, sobre todo jóvenes, pues han disparado en contra de otras en estados donde se encuentra vigente el castigo de la pena de muerte. Y en el caso de Guatemala, con mayor razón, si los expertos consideran que en la actualidad existe cerca de más del 80% de impunidad y que pues el trabajo de los tribunales y de los órganos de investigación se encuentra en proceso de consolidación, aunque afortunadamente ya hay muchos aciertos, entonces nada nos garantiza que en algunos casos quienes sean condenados a muerte han sido objeto de un proceso independiente, imparcial y con todas las garantías. Entonces, eso le podría yo comentar al respecto, ¿verdad?
depende mucho de la historia y de la cultura de las sociedades donde analicemos la situación, pero en general el efecto disuasor de este castigo pues no está del todo demostrado. Y en segundo punto, pues habría que apostarle al fortalecimiento de las instituciones y a la auténtica vigencia e imperio de la ley en la sociedad, porque esa es otra cosa que también contribuye, entre otros elementos, al incremento de la delincuencia, el saber que hay un sistema legal, pero que probablemente esté lejano de la comisión de cualquier delito y las personas se sientan en la posibilidad de poder delinquir y la certeza de que tienen es que probablemente no les pase nada. Entonces, quizás sería bueno pensar en apostarle al fortalecimiento del sistema. Sí, porque muchas veces hay encuestas y también algunos otros estudios, no con todos los parámetros técnicos, en la mayoría de personas se manifiesta en favor de la pena de muerte. ¿Cree que el Congreso debería escuchar entonces a los guatemaltecos? Yo considero que sí. O sea, el Congreso pues debería mantener su vocación pluralista de escuchar a todos los sectores, pero analizar con cuidado, con mucha prudencia, estas encuestas que, sin temor a equivocarme, le diría que son producto del clamor de la sociedad por una aplicación pronta y cumplida. Porque Guatemala es un pueblo mayoritariamente cristiano que en general y en las familias, pues me imagino que su vocación es de respeto a la vida y a la conservación de la misma. Y esta reacción que muchas encuestas muestran y hablan de arriba del 75% a favor del castigo, yo lo pretendería ver como una muestra del cansancio de la sociedad ante una justicia que no llega, pero no tanto como una sed de venganza y de represión, porque creo que la sociedad pues ha ido dejando estos parámetros de represión un poco atrás. Como estudioso del tema de los derechos humanos, ¿qué opina usted respecto a que en Estados Unidos, como usted lo mencionó, son muchos los estados en que no está abolida, siendo que el país enarbola esta cultura de derechos humanos? Pues mire, ahí podríamos analizar la pregunta desde muchos aspectos, pero en aquellos estados que mantienen vigente el castigo de la pena de muerte, culturalmente la sociedad americana pues ha destacado mucho que uno de los pilares fundamentales de su Estado de Derecho es precisamente la certeza del castigo ante el infractor de la ley. Y cuando hablamos de certeza del castigo, ellos no se plantean qué tan drástico sea el castigo, sino que sea un castigo que llegue a la sociedad. Entonces pienso que esa es una de las motivaciones principales. Pero hay otros que ya lo han abolido y que sus niveles de aplicación de la ley y de la seguridad pues se mantienen aceptablemente bien. Gracias, licenciado. Tenemos un minuto para sus conclusiones, sus consideraciones finales sobre este tema y específicamente sobre esta propuesta presentada recientemente. Pues querría cerrar con un par de ideas. En una sociedad marcada por la cultura de la violencia y la cultura de la muerte, creo que tan víctima es la persona que pierde la vida con motivo de un hecho delictivo y su familia, fundamentalmente. Pero tan víctima también es el que empuña un arma y le quita la vida a otra persona por dinero. O sea, esto es la muestra, pues, sin duda, de un empobrecimiento ético y moral, y que, pues, las sociedades que se encuentran en esa situación deben poner todos sus esfuerzos y su empeño en reubicar una cultura de la vida, una cultura de los valores, porque una cosa es la ley y el sistema de aplicación de la ley, que tiene que ir de la mano con el tema de la educación ética, moral y valores, porque con solo un aspecto las sociedades no salen adelante, ni tampoco solo con la represión, ¿verdad? Únicamente. Gracias, licenciado García. A usted, muy amable. A usted por estar con nosotros, entonces, dándonos a conocer este conocimiento respecto a la pena de muerte en Guatemala. Ahora usted tiene mayores datos
y ahora puede sacar entonces mejor sus propias conclusiones, que es la idea de este programa, al cual agradezco su sintonía y lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen otros programas de interés y muchas noticias para usted. Con permiso.